están trabajando para la protección de la naturaleza, no solamente en El Salvador, sino en Centroamérica. A ellas les preocupa cómo poco a poco los bienes naturales como el agua se están contaminando y escaseando, sobre todo para las comunidades en mayores condiciones de vulnerabilidad. En la emisión de Ecotopía de hoy conoceremos sobre el trabajo, las esperanzas y demandas de las mujeres ambientalistas de Honduras, El Salvador y Guatemala que trabajan juntas en el movimiento ecofeminista transfronterizo. Y para hablar sobre este tema, damos la más cordial bienvenida a Ecotopía a Nelly Rivera. Ella es mujer ambientalista, ecofeminista, integrante de la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador, AMAES, y del movimiento ecofeminista transfronterizo. Nelly, qué gusto tenerla con nosotros y nosotras. Bienvenida. Gracias, Norma. Es un placer estar acá, que nos hayan invitado. Y pues ojalá que esta conversación, ¿verdad?, pueda también pues ser motivación para que las mujeres podamos ir sumándonos a esa defensa de los bienes naturales. Nelly, quisiera que empezáramos pues esta conversación contándole a quienes nos están viendo y a quienes nos están escuchando sobre cómo nace esta iniciativa del movimiento ecofeminista transfronterizo. Decíamos al inicio, está integrado por mujeres de Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Cómo se recoge en esta iniciativa las preocupaciones de las mujeres ambientalistas de esta región? Ujú. Bueno, fíjese que allá por el 2017, antes de la pandemia, hicimos nuestro primer encuentro ecofeminista. Un poco era como reconocernos las mujeres que teníamos esa inclinación o ese deseo de poder defender la madre naturaleza. Y pues ahí nos juntamos varias mujeres y nos sentamos, nos fuimos a encerrar a un lugar para poder discutir la problemática, cómo la veíamos, cuál era nuestra mirada frente a ese tema. Y así hemos ido desde ese momento, pues juntándonos, activando, ¿verdad?, en temas concretos. Pero una de las cosas es que también, en el caso de AMA, es que trabaja el tema de la minería metálica en la frontera, pues también fuimos viendo de que eh, defender los bienes naturales de acá en El Salvador está bien, pero también llegamos a la conclusión de que somos un país agua dependiente y que la mayoría de agua la recibimos de Guatemala y de Honduras. Entonces creíamos de que para defender estos bienes naturales necesitábamos también de sumarnos o de articular esfuerzos con las compañeras de Guatemala y con las compañeras de Honduras, especialmente con las compañeras de Guatemala, porque es donde tenemos la amenaza de Cerro Blanco y la amenaza de la contaminación o el ecocidio de bienes naturales que compartimos, como el lago de Huija, el río Estúa, el río Angue y bueno, bosque también, ¿verdad? Entonces, es así como decidimos pues también en una asamblea de que debíamos de trabajar la forma de ir articulando los esfuerzos con las compañeras, presentarles una propuesta, ¿verdad? Y que esa propuesta estuviera encaminada a poder unir energías, visiones, sueños, esperanzas en relación a la defensa de la vida, pues, y en este caso la defensa de las cuerpas y de los territorios, ¿verdad? Entonces, empezamos a pues, coincidir con las compañeras de Guatemala que tienen también ya una historia en esto de la resistencia frente a la mina Cerro Blanco. Son compañeras que viven aledañas al proyecto minero. Pero también fuimos viendo cómo íbamos articulando con las compañeras de Honduras, que con Honduras también compartimos, ¿verdad? Por ejemplo, en la base del Cerro Huizayote, pues nace también el río Zumpul. El Huizayote está en Honduras, pero el Zumpul, ¿verdad? Ya viene para El Salvador
y hay también bosques, ¿verdad?, que compartimos. Entonces, empezamos a juntarnos con ellas también y a plantearles la pertinencia de que pudiéramos irnos como organizando, compartiendo ideas, que fuéramos también reconociendo la problemática ambiental, porque decirle que quizás en Honduras menos las compañeras se veían involucradas en el trabajo ambiental, de la defensa de la naturaleza. Pero cuando ya vamos platicando y nos vamos juntando, las de Guatemala, las de Honduras y las de El Salvador, vamos comprendiendo de que es necesario abordar esas amenazas. Entonces es así como nos empezamos a juntar también, a visitarnos, y el año pasado sí, entonces Hicimos el primer en encuentro de septiembre mujeres hicimos el transfronterizas. ecofeminista del esfuerzo. Entonces, y bueno, ahora ya estamos constituidas, ¿verdad? Hay una carta de principios ahí que hicimos en esa ocasión, donde nos comprometemos, ¿verdad? Quizás en este momento solo es trinacional, porque poquito a poquito, las fuerzas ahorita nos están dando para hacerlo trinacional, ¿verdad? Guatemala, Honduras, El Salvador, porque es con las que compartimos fronteras. Pero bueno, Honduras comparte también con Nicaragua. Nicaragua comparte también amenazas a sus bienes naturales con Costa Rica, Costa Rica con Panamá y así, ¿verdad? Entonces, la aspiración es hacer un esfuerzo mucho más amplio, regional, de la región de Centroamérica. Nelly, ¿y cuáles son los sentires? Usted ya decía, compartimos ecosistemas en nuestras fronteras, compartimos también estos problemas que están viviendo, pero ¿cuáles son los sentires de las mujeres que integran pues el movimiento ecofeminista transfronterizo, que impactan en sus vidas y en las de sus familias y que les han motivado también a sumarse a esta iniciativa que usted decía por ahora trinacional? Sí. Bueno, fíjese que las compañeras de Guatemala, por ejemplo, una de las cosas que les inquieta y les mueve mucho es el hecho de que van a ser las primeras, son las primeras amenazadas y van a ser las primeras eh, eh, víctimas, digámosle, ¿verdad? De este proyecto Cerro Blanco, porque están ahí, están inmediatas, ¿verdad? A la mina. Eh, las compañeras mencionan el arraigo que tienen en esa zona, ¿verdad? Ellas dicen, con mucho esfuerzo hemos hecho nuestras viviendas, tenemos toda una vida, toda una red de cooperación en las comunidades, ¿verdad? Bueno, usted sabe que en las zonas rurales medio mundo es familiar, ¿verdad? Pero también de las comunidades aledañas, porque se casaron y se fueron para la comunidad que queda a la par. Entonces, el arraigo que tienen la gente es muy fuerte, ¿verdad? Y una de las cosas que ellas no, quizás en su afán de decir no nos va a pasar nada, ¿verdad? Aunque lo saben que sí, eso va a suceder si la mina funciona, pero por un lado ellas tienen esperanza de que vamos a lograr con todo el movimiento salvadoreño y guatemalteco, que vamos a lograr detener esta mina, ¿verdad? La situación como está la mina ahora no es la misma como estaba el año antepasado, ¿verdad? Entonces, que hace 2 años se sentía que la mina ya estaba explotando, pero ahora, ¿verdad? Hubo como un receso de calma, pero ahora las compañeras nuevamente sienten esa amenaza. En el fondo hay esa esperanza, ¿verdad? De lograr que la mina se detenga, pero también son mujeres que no se veían antes organizadas. Entonces son mujeres que no tenían esa experiencia, a no ser desde que fue la consulta en Guatemala, en Asunción Mita, y que el 87% de la población dijo no a la minería, que ellas se ven también eh, eh, incorporadas o se ven parte de este proceso. Pero
ellas sintiéndose parte, pero también invisibilizadas, ¿verdad? Porque por lo general las luchas ambientales, muchas veces vemos que solo son lideradas por hombres. Entonces, en ese sentido, ellas ahora sí se ven, sí se ven liderando desde su espacio de mujeres, ¿verdad? Una lucha no solo contra Cerro Blanco, sino contra la minería en general. Entonces, son esos avances y esos saltos, ¿verdad? Que las compañeras van teniendo y que son satisfactorios en el sentido de que esto les ha cambiado la vida en su autoestima. Ellas se sienten ya pues consideradas dentro de esa lucha, dentro de esa resistencia. En el caso de Honduras fue distinto, ¿verdad? Allá como que el tema ambiental, porque estoy hablando de la frontera, ¿verdad? El tema ambiental no lo tienen como así muy desarrollado. Entonces, ellas viven en una zona muy precaria, pero con problemas de agua, con problemas de electricidad, con problemas de tierra, ¿verdad? Incluso ahí en esa frontera hay también salvadoreñas, ¿verdad? Y como decimos, en las fronteras realmente esas no existen, existen más en esa división política, ¿verdad? Que los estados hacen, pero las salvadoreñas que están acá en Honduras, ellas no se sienten incluso que están en Honduras, sino que se sienten que están aquí mismo. Entonces, pues ahí sí había como cierta distancia, ¿verdad? Entre las luchas que hay que hacer por la defensa del medio ambiente. Ellas estaban más en esta defensa de derechos de sus cuerpos, ¿verdad? Pero también tratando de solventar la sobrevivencia económica, ¿verdad? Por ejemplo, participando con algunos espacios como la mancomunidad en temas de emprendedurismo o con las alcaldías, con la alcaldía del lugar, este, eh, inmersas en proyectos de este tipo, de sobrevivencia, digámoslo. Entonces ya cuando empezamos a hablar, ¿verdad?, sobre el tema ambiental y esta articulación que hacemos, ¿verdad?, de que no podemos hablar de derechos, de la defensa de derechos de las cuerpas, si no hablamos de los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Porque ahí en esos territorios es donde se violenta también los derechos de las mujeres. Entonces, fuimos hablando ese tema y pues las compañeras fueron también muy, ¿qué le digo? Muy inquietas preguntando, queriendo saber más, ¿verdad? Ellas han participado en otros eventos que hemos hecho acá en El Salvador o nosotras vamos o las de Guatemala van, entonces estamos así en una constante retroalimentación, ¿verdad? Los tres países. Entonces, creo que en esto de los sentipensares, ¿verdad? Ellas han transitado o están también en ese proceso de valorarse, de valorarse mucho más de su papel, ¿verdad? ¿Cuál es su papel dentro de sus comunidades? Ya no viéndose como objetos que son, ¿qué le digo?, beneficiarias, sino que son sujetas, activas, ¿verdad? Y parte de una organización que ellas están construyendo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que decimos, bueno, aquí ustedes, compañeras, están escribiendo historia, ¿verdad? Y es la historia de quizás de este germen de mujeres ambientalistas en este lado de esta frontera, ¿verdad? La aspiración es que se vayan sumando más mujeres, más comunidades, más organizaciones. Nelly, también me gustaría preguntarle sobre los riesgos que implica el hacer defensa ambiental en cada uno de nuestros países, pero ya pensándolo a nivel del movimiento ecofeminista transfronterizo, ¿cuáles son estos riesgos que supone para las mujeres por su condición de defensoras y por su condición de mujeres el hacer este trabajo? Claro, bueno, en toda Centroamérica, digámoslo, ¿verdad? Se criminaliza la defensa de derechos, ¿verdad? Y en este caso de la naturaleza y de las cuerpos de las mujeres. Eh,
Quizás eso también lo hemos reflexionado, aunque quizás más acá en El Salvador que, que, que en los otros dos países, porque también creemos de que el miedo eh, es natural sentirlo, pero también que no sea eso lo que desmovilice, ¿verdad? Sino que enfrente de todo, todo lo que siento, todo lo que creo que pueda venir, ¿verdad? ¿Cómo en medio de eso debo también o debemos tener una posición eh, que ponga en alerta a otras y a otros, ¿verdad? Y que pueda ser una voz común, ¿verdad? Ahorita trinacionalmente, ¿verdad? Porque el no tener esa capacidad o ¿qué le digo? Deber de poder denunciar, de poder señalar lo que nos amenaza. Entonces eso también se vuelve difícil ya en las circunstancias, por ejemplo, que en Mita van a vivir, ¿verdad? Están hablando de una comunidad donde tenemos compañeras que les han dicho que, bueno, en un estudio del doctor Emmerman, dice, en un desastre de que se venga abajo esa montaña de relaves de mina, Trapiche Vargas va a quedar sepultado en menos de 15 minutos, ¿verdad? Entonces, eso da miedo. Las compañeras tienen miedo también a eso, ¿verdad? Este, la criminalización que también a veces hace la mina, ¿verdad? Que pues sí, ahí todos sabemos que las zonas de frontera son zonas medio complicadas porque se vuelven las zonas donde comienza y donde termina todo, ¿verdad? Entonces hay una serie de problemáticas como el narcotráfico, ¿verdad? Y todo lo que trae consigo, ¿verdad? La trata de mujeres, la prostitución forzada y todo eso. Entonces, creo de que en esto de que la situación se va haciendo como más amenazante, también las conciencias se van radicalizando, ¿verdad? Entonces, claro, sabemos de que va a haber en algún momento determinado, quizás, ¿verdad? Puede haber criminalización para las compañeras, ¿verdad? Eh, Creo de que una de las obligaciones que tenemos es ver cómo enfrentar eso, ¿verdad? A nivel también trinacional. Nelly, y también usted nos decía, el movimiento ecofeminista transfronterizo nace a partir de este encuentro de septiembre del año pasado, en un contexto en el que El Salvador todavía teníamos una ley que prohibía la minería metálica, pero ya desde el 23 de diciembre tenemos una nueva normativa que abre la posibilidad a estos proyectos y que nos pone en mayor riesgo respecto a los proyectos que están en las fronteras que usted ya nos explicaba. ¿Cómo están viendo esta nueva normativa, esta nueva ley en El Salvador desde el movimiento ecofeminista? Sí, fíjese que eh, la verdad es que sentimos como que, bueno, ya no es una nada más la amenaza, ¿verdad? Ahora son dos monstruos mineros con los que hay que enfrentarse. Eh, Nosotras, y bueno, ahí en el espacio trinacional, y es uno de los avances creo que hay, ¿verdad? Que por ejemplo, aquí se estaban derogando la ley y inmediatamente nos pusieron las compañeras WhatsApp, ¿verdad? De lo que estaba pasando. Entonces, bueno, entonces ya es un logro eso de que en su cabeza, ¿verdad? Tienen que, bueno, está sucediendo algo y que les está afectando a ustedes, pero si les afecta a ustedes, nos afecta también a todas, ¿verdad? Ellas, sí hemos hablado mucho eso, ¿verdad? De que el haber derogado la ley acá no nos afecta solo a nosotras como país, como El Salvador,
nos afecta también en la región y especialmente trinacionalmente, ¿verdad? El río Lempa es el que va a ser afectado. No decimos que después que inmediatamente que la mina está operando, porque todos esos impactos se van a ver a mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces, hemos hecho también ese análisis, ¿verdad? La derogación de la ley, si aquí se llega a implementar la minería, pues también toda la región va a ser afectada. Trinacionalmente vamos a ser afectados, porque los tres países compartimos el EMPA, ¿verdad? Entonces, y con las compañeras, ¿verdad? Decimos, y muchas veces en esa, en esa forma como muchas salvadoreñas y salvadoreños lo hacemos, ¿verdad? Que dentro de toda la desgracia siempre sacamos eh, el chiste, ¿verdad? O la gracia, ¿verdad? Pero sí decimos, ¿verdad? Bueno, no nos dejan descansar, y ya nos quieren ver, peleando también por la derogación, ¿verdad? Porque al final hasta eso se vuelve, ¿verdad? Un conflicto, ¿verdad? Un conflicto que hay que enfrentar y que hay que resolverlo. Eh, Creemos de que trinacionalmente hay que dar también una posición, ¿verdad? Los gobiernos incluso de los países trinacionales con los que compartimos fronteras ya lo han hecho, ¿verdad? Al menos los gobiernos locales han dado su posición frente, por ejemplo, al rechazo de la minería metálica de Cerro Blanco. Lo hicieron en su momento alcaldes del Pajonal, alcalde de Candelaria y la Frontera, alcaldes de Mazaguat, si no me equivoco, alcaldes de allá de Honduras, alcaldes de Guatemala, del lado de Jutiapa también. Entonces, ha habido una posición realmente, ¿verdad? Entonces, nosotras creemos de que en el caso de Cerro Blanco, que es como lo más avanzado, hay camino recorrido, ¿verdad? Y lo que nos toca hacer como tarea para todas, ¿verdad? Es seguir cualificando estos espacios. Nelly, usted ya nos decía, una de las apuestas, una de las aspiraciones de este movimiento es que más mujeres puedan sumarse a esta causa, ¿no? Que como acaba de decir, es para la salud, para la vida de todas las personas. Pero ¿cuáles son las esperanzas que mueven también a las mujeres que por ahora forman parte del movimiento ecofeminista transfronterizo de Guatemala, Honduras y El Salvador a seguir caminando, a pesar de que tenemos unos escenarios que pueden parecer desesperanzadores, pero ¿qué les anima a caminar? ¿Cuáles son estas utopías que nos hacen avanzar? Claro, eso precisamente es la utopía, ¿verdad? De pensar y confiar en que un día, así como dice la consigna, ¿verdad? De las compañeras o de las hermanas feministas, ¿verdad? También nosotras decimos, un día Centroamérica será ecofeminista, ¿verdad? Y no porque nos pongamos ese apellido ecofeminista, sino simplemente porque vamos a entender que la naturaleza es la que nos da la vida, que ahí es donde encontramos la sobrevivencia que necesitamos dejar a las nuevas generaciones lo que encontramos. Nosotras encontramos agua, encontramos bosque, y eso muchas de las nuevas generaciones ya no lo están teniendo. Va a llegar el momento en que si las cosas continúan como tal, los niños que van a ser cuando estén jóvenes o adultos, el río lo van a conocer solo por fotografía, ¿verdad? Y decirles, esto era un río, ¿verdad? O que ellos busquen cuál, qué quiere decir río. Entonces, creo que la esperanza es esa, ¿verdad? De que Centroamérica pueda ser toda ecofeminista, todo verde, ¿verdad? Las esperanzas son verdes, ¿verdad? Entonces, de que un día pues se pueda entender que sin agua no podemos vivir, sin tierra que nos dé alimentos no podemos vivir,
Sin esos bosques que nos dan oxígeno, no podemos vivir. Y que se pueda poner por delante, ¿verdad? La vida de las mujeres, de los hombres, de las niñas, de los niños, de todos, de los seres vivos, de la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotras creemos, ¿verdad? De que eh, tenemos todo un trabajo que realizar, ¿verdad? Porque también no es solo que nos enfrentamos a las empresas mineras, nos enfrentamos también a todo un sistema que promueve la muerte, que promueve ambiciones, ¿verdad? Que promueve la competencia y que no soporta, ¿verdad? La tolerancia. Entonces, contra eso hay que luchar, ¿verdad? Porque también vemos que, eh, por ejemplo, nuestros compatriotas en Centroamérica, eh, muchas mujeres tienen que salir a otros países para ir a buscar una vida digna, ¿verdad? Y se encuentran que tampoco tienen allá una vida digna, ¿verdad? Porque como terminan echándolos o tirándolos, ¿verdad? Así como ha sucedido en estos días, ¿verdad? Hoy que hay nuevo presidente en Estados Unidos, este, no es un trato digno, pues, ¿verdad? Entonces, también soñamos con que un día nadie se tenga que ir de su país, ¿verdad? Por ir a buscar lo que aquí no hay, sino que aquí creemos nosotras que debemos de en cada país, ¿verdad? Fortalecer las resistencias frente a estos proyectos extractivos que nada más traen muerte para todo. Si hay muerte de los lagos, de los ríos, pues es la muerte también para la gente, ¿verdad? No esperamos tener refugiados ambientales, ¿verdad? Que seamos refugiadas ambientales en un momento determinado, eso no lo queremos, ¿verdad? Entonces, esos sueños también son caros, ¿verdad? Porque nadie nos lo da porque son buena gente o porque quieren hacerlo o porque quieren al pueblo, no, ¿verdad? Hay que conquistar, ¿verdad? Esos sueños. Y en ese sentido, nosotras nos vemos pues con otras mujeres fuertes, nos vemos teniendo una voz clara y muy posicionada. Y bueno, una de las cosas que queremos es que nuestras hijas, nuestros hijos puedan también encontrar y gozar, ¿verdad?, de la vida. Nelly, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado en este espacio y compartido estas reflexiones tan necesarias. Usted decía, la esperanza es verde y esperamos que pues los amigos y amigas que nos están escuchando y nos están viendo también se sumen a esta defensa de la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norma, y estamos a la orden. Agradecemos a Nelly Rivera de AMAES y del Movimiento Ecofeminista Transfronterizo por habernos acompañado en la emisión de hoy de Ecotopía y también a ustedes que nos acompañaron a través de las emisoras comunitarias de ARPAS que se enlazan a esta hora para compartir las reflexiones sobre la importancia de defender la naturaleza y los bienes comunes. Saludamos también y agradecemos a quienes nos siguen a través de las redes sociales y nos escuchan en Spotify en nuestro podcast Ecotopía. Les esperamos la próxima semana en una emisión más.